Para platicar sobre los pilares económicos de nuestro país. José Ignacio Martínez Cortés es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Le agradezco que nos tome una entrevista esta tarde. José Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. José Ignacio, hemos hecho un recorrido por varias zonas del país para conocer cuáles son los pilares económicos de cada región, pero hablando de México en el contexto internacional, ¿dónde podemos decir y en qué temas podemos decir que México es potencia mundial? Siempre está con una importante actividad global. México cuenta con 17 armadoras en el país. Se construyen desde México 103 modelos de automóviles que se colocan tanto en el mercado nacional como a nivel internacional. También México tiene una importante inversión, producción en la parte referente a telecomunicaciones, electrónica, químicos, textiles. Esto sin duda provoca que entonces México esté dentro de los 20 países más importantes en las exportaciones mundiales. Sí, estas potencialidades que tienen telecomunicaciones en la industria automotriz, ¿de qué año a la actualidad podemos decir que México ha destacado? Esto es a partir de 1994, con relación al anterior Tratado de Libre Comercio en América del Norte, el famoso TELECAN, y se reafirma a través del TEMEC. También tenemos, Juan Carlos, una muy importante actividad dentro de las cadenas globales de valor, que es nacional, de la industria de dispositivos médicos. México tiene una importante participación en el comercio internacional de este sector. De igual forma, en la parte agrícola, en la exportación agrícola, México tiene una actividad, presencia en el comercio internacional. Sí, específicamente en lo agrícola, ¿en qué áreas? De manera particular en frutas, hortalizas y legumbres. Y nuestro mercado natural es el de Estados Unidos, y también tenemos una enorme presencia en Europa, principalmente en el mercado alemán. Sí, en este contexto de los pilares de la economía de nuestro país, ¿qué podemos decir de petróleos mexicanos? ¿El petróleo en México es uno de los pilares o ya no lo es? Sin duda lo sigue siendo, y más en estos meses donde tenemos un importante ingreso de divisas a raíz de que se rebasó el umbral de los $100 por barril. Sin embargo, esto es de manera coyuntural. Tuvimos años, por ejemplo, 2011, 2012, donde el precio del crudo provocó ingresos en el país del orden de 11, 12 mil millones de dólares. Y esto nos lleva a un proceso de monoexportación. Lo más importante aquí es tener sin duda una gama de exportación en diversas ramas, en diversos sectores, principalmente brindándoles valor agregado tecnológico, ya sea en la parte agrícola o en la parte manufacturera, que es lo más relevante. Sí, hablando del tema de minería, la minería en México también es un importante motor del desarrollo económico, y en ese contexto, bueno, está el tema del litio hacia el futuro. ¿Qué temas hacia el futuro debe de trabajar nuestro país para desarrollarlo? Ahí está el litio, por ejemplo, pero ¿hay algún otro tema que deba nuestro país enfocarse en este momento para que en el futuro tenga esto resultados positivos para nuestra economía? Sin duda, la base está en el valor agregado tecnológico. Por ejemplo, tenemos la parte referente al litio, pero no tenemos tecnologías para la perforación, extracción y mucho menos para la transformación. Esto también se refleja en la parte agrícola. Yo creo que lo más relevante es desarrollar ciencia, innovación, tecnología para precisamente brindar valor agregado tecnológico en cualquiera de las tres actividades, primaria, secundaria, terciaria, y esto podría detonar un desarrollo de largo plazo en el país.
Sí, ¿qué productos 100% mexicanos son apreciados en el extranjero? Ahorita me decía, bueno, las frutas, es importante México en este tema de la exportación de este tipo de productos, pero si hablamos de productos terminados, ¿qué productos mexicanos tienen relevancia a nivel internacional? Sí, tenemos principalmente computadoras, automóviles, aparatos referentes a medicina, lo referente a dispositivos médicos. De igual forma, tenemos Sí. una enorme participación en un sector que es sin duda innovador, que es referente a el aéreo. México ya elabora aeropartes, fuselajes para avión. Somos un proveedor muy importante en la parte referente de productos electrónicos terminados, y sin duda esto refleja tanto una mano de obra totalmente especializada mexicana, pero también un importante valor agregado tecnológico que se desarrolla, si bien en las empresas matrices, se innova en México. Sí, aunque estamos hablando de empresas con inversionistas extranjeros, es decir, es Ford, bueno, todas las armadoras que invierten en nuestro país para fabricar los carros en México, y digamos que la proveeduría, lo que está alrededor de estas empresas, pues hay proveeduría 100% mexicana, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en pan o piensa en cerveza, pues hay pan mexicano en varias partes del mundo, hay cerveza mexicana en varias partes del mundo. Así es, este es principalmente el talón de Aquiles. Por ejemplo, del 100% de lo que México exporta, 83% viene de componentes, insumos, materia prima del exterior. El valor agregado nacional es muy escaso, 17-15%, y es ahí donde necesariamente tenemos que impulsar la parte referente a investigación, ciencia, tecnología, y tenemos también enorme participación de ciertas empresas nacionales que han internacionalizado su producción, incluso producen desde el mercado donde ya venden. Sí, si le ponemos nombre y apellido, ¿qué empresas mexicanas tienen presencia internacional? ¿Qué marcas Son mexicanas? Sí, son principalmente Cemex, Bimbo, Maseca. Vamos, estamos hablando de empresas que representan un importante activo en México, que son alimentos. También tenemos empresas referente a servicios, América Móvil, por ejemplo. También tenemos empresas que están participando mucho en Asia, África, Sudamérica, referente a servicios financieros, y es aquí donde quizá tenemos una nueva generación para poder impulsar nuevos negocios a nivel internacional. Sí, así como recibimos inversionistas extranjeros, inversión extranjera directa, ¿México invierte, empresarios mexicanos invierten en otros países? Así es, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, cada año elabora un informe que se conoce como Inversión General a nivel internacional, y está América Móvil en la parte onceava, sobre el sector de telecomunicaciones, que invierte mucho en África, en Asia, en Sudamérica. Es una de las empresas más importantes, más allá de la automotriz, de la parte referente al petróleo. Sí, en materia de política económica del actual gobierno federal, esta política económica o políticas públicas de la actual administración han potenciado estas industrias, han potenciado estos sectores, han potenciado la presencia de nuestros productos en el mundo. Es sin duda una carencia de lo que tiene este gobierno. No ha impulsado nueva oferta exportable. Por ejemplo, se está negociando un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que es un mercado con un valor agregado tecnológico muy alto, y México no tiene cómo competir, no ha desarrollado una ventaja comparativa ni competitiva hacia este tipo de mercados, precisamente porque no hay impulso hacia ciencia, desarrollo e investigación. Y competir en mercados como el japonés, el coreano, siempre con un valor, de lo cual no se ha impulsado en este gobierno. Sí,
el TLC de 1994 y el TMEC, que negoció el gobierno de Enrique Peña Nieto y que cerró la negociación el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? La segunda versión, la versión 2.0 del Tratado de Libre Comercio, ¿es mejor que la 1.0? Se complementan. En el Telecán y seguimos conservando sectores de agricultura principalmente, también la parte referente a cooperación aduanera, y tenemos temas nuevos, capítulos nuevos, como es la parte referente a inversión, propiedad intelectual, pequeña y mediana empresa, medio ambiente, corrupción, la parte laboral. Estos capítulos son los que están innovando la relación entre México y Estados Unidos en el marco del TEMEC. Sí, José Ignacio Martínez Cortés, ¿qué peso en el mundo tiene la economía mexicana en rankings? Es decir, ¿somos qué número en las economías del mundo? Sí, aquí mucho depende la fuente. El famoso Foro de Competitividad de Davos coloca a la economía mexicana el número 23, competitividad tecnológica de la OCDE lo coloca en el 53, la parte de corrupción, México está en el 83, de libertad, México está en el 79, mucho depende la fuente, también el área, el sector que se determine referente a competitividad o productividad. Sí, son datos que generan distintas fuentes, pero que también son consultadas por inversionistas, me imagino, a la hora de programar o de buscar un lugar para meter dinero. Es decir, puede haber pues buena tramitología, pero a lo mejor si el tema de seguridad no está resuelto, pues eso inhibe las inversiones. Así es, tenemos por ejemplo el índice de inversión, donde México ya salió del top 10 de los principales países atractivos para inversión extranjera, precisamente por esto que se comenta, que es falta de certidumbre empresarial, carencia de confianza hacia el inversionista y por supuesto esto inhibe nueva inversión. No solamente es la parte referente a la reinversión en cuanto a utilidades, sino atraer nueva inversión, y es ahí donde está la carencia, el déficit que tenemos en este gobierno. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Si le parece, estamos en contacto para futuros encuentros. Por supuesto, muchas gracias. Gracias.